porque ya se está... Diario del Uso Galaico está hoy en el Colegio de Estudios Superiores Aloia y hemos tenido una conferencia con don Carlos Figueró, que es el encargado de promoción del santuario de Torrecidad, que está en Barbastro. Ha sido una conferencia muy simpática, más que conferencia, ha sido una tertulia, ¿no?, con anécdotas, Carlos. Yo creo que primero podríamos empezar diciendo a la gente lo que es Torrecidad, ¿no?, porque mucha gente no lo conoce, este santuario mariano, y así situamos un poco todo lo que te voy a preguntar a continuación. Sí, Torreciudad es un centro de peregrinación que está en la provincia de Huesca, muy cerca de El Grado, pasado Barbastro, está El Grado, y allí José María Escrivá de Balaguer fue de peregrinación cuando tenía 2 años, porque se había curado milagrosamente cuando los médicos le habían desahuciado. Estamos hablando, él había nacido en 1902 y en 1904 se pone gravemente enfermo y un día sus padres le dicen, el médico le dice a los padres, de esta noche no pasa, porque ya el niño lleva unos días pues que respira poco, ya no come, tiene los ojos cerrados, bueno, en fin, pues que mañana de esta noche no pasa, ¿no? Al día siguiente fue el médico y para su asombro, cuando pregunta a qué hora murió tu hijo, vuestro hijo pues dijo, no solamente los padres, no solamente no ha muerto, sino que está saltando en la cuna. Esto es un milagro que habéis hecho. Se lo hemos encomendado a la Virgen de Torrecidad, que en ese momento, en el año 1904, estaba en una ermita a unos 20 kilómetros de Barbastro. Ese niño crece, ve que su vocación es ser sacerdote y en agradecimiento a la Virgen manda a construir Torreciudad, el complejo tal como lo conocemos hoy, donde vienen aproximadamente unas 200.000 personas a lo largo del año, ¿no? Esto es Torrecidad, un sitio de peregrinación donde mucha gente de todo el mundo vienen, como han hecho tradicionalmente otros peregrinos a lo largo de estos siglos, que iban a las ermitas, a los santuarios, a los sitios de peregrinaje, o para dar gracias a Dios por un favor que habían obtenido por intercesión de la Virgen, o para pedir otro. Entonces, lo que yo voy viendo en este tiempo que llevo trabajando en Torrecidad, que para mí ha sido un regalo de Padre Dios, poder trabajar, es comprobar la fe que tienen muchas personas en todo el mundo, especialmente en España, porque la inmensa mayoría de los peregrinos que se acercan a Torrecidad son españoles, pero también están viniendo peregrinos de otros países, ¿no? Ha sido especialmente llamativo después del, como hemos contado en la tertulia grata que hemos tenido hace un ratito, muy conmovedor saber que con motivo del confinamiento, que fue una época horrorosa, nosotros habíamos puesto una cámara en diciembre del año 2019 y nos confinaron en febrero del año siguiente y se conectaron a esas misas, a estos rosarios durante el año que estuvimos confinados, año y medio, pues un montón de personas, ¿no? Y muchos de ellos de distintas partes del mundo, ¿no? Que luego, cuando han podido, en el año 21, en el año 22, 23, actualmente, porque ayer vinieron a Torrecidad un grupo de Hong Kong, pues han venido a dar gracias a la Virgen porque en el confinamiento, después del confinamiento o antes del confinamiento, pues habían obtenido una gracia de Dios por intercesión de la Virgen María. Por lo tanto, para mí, los sitios de peregrinación, los santuarios, las abadías, son sitios donde está la Madre. Estoy pensando en Montserrat, estoy pensando en Lourdes, estoy pensando en el Pilar, estoy pensando en Merichel, que la gente acude con fe para pedir cosas a la Virgen. Se ha oído, o yo he oído, bueno, he estado allí también, que en Torrecidad hay como una especie de carisma de la confesión, es decir, hay muchos confesionarios, hoy decías 42, ya 40, y a veces ponen otros móviles, y la gente va muchas veces a acercarse al sacramento de la penitencia allí, ¿no? Sí, San José María, que es el santo del ordinario y que con su carisma nos enseña a un montón de personas, seamos o no del Opus Dei, a buscar la santificación en medio del mundo, quería que en Torrecidad hubiera muchos favores de la Virgen ordinarios. Y entre ellos, pues mandó por eso construir pues, 40 confesionarios de forma fija. Ahora hay 2 más, 42, y luego cuando hay peregrinaciones masivas, pues ponemos algunos más, ¿no? En algún momento puede haber más de 60 confesionarios, ¿no? Entonces él quería que la gente volviera a recuperar la fe, se reconvirtiera
con una buena confesión. Entonces es muy llamativo ver la cantidad de gente que participa en una peregrinación, que participa en un viaje y que cuando entra en la explanada, porque alguien se lo ha explicado o porque alguien se lo ha comentado, dice: perdona, pero me voy a ir a confesar. Entonces tenemos favores de personas que a lo mejor lo ha estado pidiendo un pariente. Me acuerdo ahora, por ejemplo, pues un señor que vino a otra ciudad con su mujer. Y le dijo: oye, yo me voy a confesar. No, yo no me voy a confesar. Y bueno, llevaba 41 años sin confesar, ¿no? Al final se puso al lado de su marido y en un momento determinado decidió confesarse. Es rara la peregrinación organizada por una persona pues, de Málaga, de Valencia, de Madrid, de Galicia, es rara la peregrinación donde la gente no vaya a confesarse. Y encontramos favores de este tipo, de gente que a lo mejor llevaba muchos años sin acudir al sacramento de la penitencia, ¿no? Por lo tanto, yo he visto en carne propia vidas transformadas después de haber hecho una buena confesión. Y en ese sentido podríamos decir que en Torrecidad, como pasa en otros santuarios, como pasa en otros sitios de peregrinación, y hay sacerdotes confesando, pues la gente termina confesándose. Tú eres economista, vives allí ahora en Torrecidad, te encargas de la promoción, ¿no? Muchas veces, muchas de estas cosas que pasan son una relación directa de Dios con esa persona, de la Virgen con esa persona, y a veces solo trascienden, ¿no? Por coincidencias, porque uno le pregunta y porque esa persona decide contarlo, ¿no? Pero hay mucha gracia de Dios, ¿no? En un santuario, y hay muchas conversiones y hay mucha gente que se acerca a Dios, ¿verdad? Sí, o sea, pasa un poco en una familia cuando te das cuenta que necesitas hablar con tu madre, porque tu madre primero te ha llevado 9 meses, lo ha dado todo por ti, ya tienes una edad y te das cuenta que es lo mejor que te podría haber ocurrido, ¿no? Entonces, estoy pensando ahora, por ejemplo, en una anécdota que me contaron antes de ayer, y es de una señora que se entera que su hijo se va a separar. Y claro, esto a ella le produce una situación muy incómoda, pues porque, en fin, quiere lo mejor para su hijo y se da cuenta que tiene unos nietos y que por lo tanto para esos niños lo mejor es que sus padres estén juntos, ¿no? Y entonces va un sacerdote y le dice: ¿qué hago? Y el sacerdote le dice: vete a pedirle, dile esto mismo a la Virgen. Entonces ella se fue a Torrecidad, era una persona pues, que vivía en Aragón. Se fue a Torrecidad y le preguntó a la Virgen: ¿qué hago? Y entonces ella dice que escuchó, que le dio mucha paz. Actúa con la lógica de Dios. Y ella tuvo una gran paz, ¿no? ¿Y cómo he interpretado yo esto de actuar con la lógica de Dios? Pues me parece que, porque lo he estado pensando, rezándolo, y digo, a mí me sirvió para esto, ¿no? Para decir, ¿cómo hago yo para actuar con la lógica de Dios, ¿no? Y luego he concluido con cuatro, no sé cómo llamarlas, como 4 actitudes que tendríamos que tener, ¿no? Y que hay gente que tiene, ¿no? La primera es la de humildad. Nosotros hemos sido creados por Padre Dios y hay mucha gente que va por la vida pensando que es Dios. Y entonces hemos cambiado los papeles. Entonces tenemos que tener la humildad suficiente para aceptar las cosas y que cuando nos corrigen, gente que nos quiere es por algo. Entonces, vivir la virtud de la humildad. En segundo lugar, oración. Tenemos que tener una vida de oración. No solamente tenemos que pedir a Padre Dios cuando las cosas nos van mal y a ver, Padre Dios, ayúdame, sácame de esta situación. Tenemos que tener una vida de oración permanente. Tenemos que hablar con Dios, que es nuestro Padre, como si fuera un amigo. Entonces, vida de oración, vida de trato con Él, amistad, ¿no? La vida de oración para mí sería la segunda, ¿no? La tercera actitud para actuar con esa lógica de Dios es, Él nos enseñó que el camino del cristiano es la cruz. Por lo tanto, vida de sacrificio. Y hay gente que tiene pánico a hacer sacrificios por los demás. Y se está generando una sociedad como muy, yo voy a lo mío, no me preocupo de los demás, evito el dolor, me da pánico el sufrimiento. Bueno, pues esto sería la tercera actitud, que tenemos que saber que aceptar la cruz de cada día, saber llevar las contrariedades, vivir con espíritu positivo, pues una enfermedad que nos pueda llegar, porque podemos ayudar a muchas personas
dando buen ejemplo, ¿no? Y por último, indudablemente, actuar con la lógica de Dios es tener devoción a la Virgen. La Virgen, como nos enseñó San José María, que le habían enseñado a él, la Virgen es el atajo para conseguir la misericordia de Dios. Y los santuarios, los sitios donde está la Virgen. Por lo tanto, la devoción mariana, hablar con ella, pedirle cosas, rezar el rosario en familia, las 3 Ave Marías, todas las devociones marianas que nos enseñaron nuestras abuelas y nuestros padres, hay que ponerlas en valor. Y luego, sobre todo, tener con ella una vida de confianza. Carlos, Torcidas es un foco cultural, ¿no? Ahí hay conciertos de órgano, el retablo, toda la iglesia espectacular para ver, propicia, ¿no?, el turismo en esas comarcas, ¿no? Háblanos de este punto de vista de Torcidas también. Bueno, pues te voy a decir lo que piensa el gobierno de Aragón sobre Torre-Ciudad, y es que ellos, cuando organizan ferias, nos invitan en su stand de gobierno de Aragón, que se recorre en toda España y también van a algunos países, nosotros vamos si podemos, nos invitan a que estemos explicando lo que pasa en Torre-Ciudad en ese stand. Entonces el stand es muy divertido porque está el de Huesca con el jamón, el aceite de no sé qué, el vino del Somontano, las casas rurales, las pasarelas de no sé dónde, y estamos nosotros explicando las bondades que hay allí, pues de románico en la zona, lo que es el Torre-Ciudad, lo que es la ruta mariana, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos somos, porque es verdad que el principal foco de atracción de lo que sería el turismo religioso es el Pilar, pero es donde más gente va para turismo religioso y no religioso. Es el sitio donde más va. El segundo, pues puede ser la Cola de Caballo, Ordesa, y el tercer lugar está el centro de Torcidas, que recibe habitualmente más o menos unos 200.000 peregrinos, ¿no? Entonces, ya San José María quiso que el santuario sirviera para que la comarca, las comarcas que hay allí se beneficiaran. Porque claro, los peregrinos que vienen a Torre-Ciudad, muchos de ellos se tienen que quedar por la zona. Además, es un plan como muy bonito, ¿no? Que al final somos cuerpo y alma, entonces nos gusta ir a Torre-Ciudad a rezar, pero también nos gusta ir a un sitio pues a degustar una comida, en Roda y Sábena, en Aínsa, en Barbastro, en Monzón, en Graus, etcétera, en todas las poblaciones que hay, ¿no? Pero yo un poco, una de las cosas que hago de la gente que me va escribiendo, porque claro, yo tengo muchas personas con las que colaboro, o ellos colaboran conmigo para traer peregrinos a Aragón y que pasen por Torre-Ciudad, ¿no? Entonces hay muchos que te llaman y que dicen: oye Carlos, me ha dado tu teléfono tal persona, nos gustaría saber si nos puedes ayudar, dónde nos podemos quedar a dormir, en qué casa rural, en qué hotel, depende de la gente, dónde podemos comer y qué actividades complementarias podemos hacer, ¿no? Entonces somos un motor turístico. De hecho, se ha hecho un estudio este año pasado de la Cámara de Comercio y bueno, Torre-Ciudad, el motor de Torre-Ciudad mueve para el sector, que se beneficia el sector turístico, hotelero y de restauración, pues casi 100 millones de euros. Para terminar, porque nos están urgiendo, demóstranos que Torcidas es, la devoción a la Virgen de Torcidas es universal, ¿no? Contabas tú lo de estas capillas que ya en muchos países, pues mucha gente se ha llevado a la capilla con la imagen de la Virgen de Torcidas, o sea, que está muy extendido, ¿no? Sí, o sea, el carisma del Opus Dei está extendido por todo el mundo y hay mucha gente pues que en Indonesia, en Hispanoamérica, en Australia y los 5 continentes, que supieron, cuando fueron por un centro de la obra, por Amplu o como este centro de formación, pues que eso se había sido impulsado por San José María Escrivá de la Vez, que cuando tenía 2 años estuvo a punto de morir y que la Virgen de Torre-Ciudad lo curó. Entonces la gente pregunta: ¿quién es la Virgen de Torre-Ciudad, ¿no? Que es la misma que la Virgen del Pilar, que la Virgen de Covadonga, que la Virgen de la Salud, porque la Virgen es la misma, pero luego cada uno tiene su advocación, ¿no? Entonces, San José María quería que esta devoción popular a la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles de Torre-Ciudad, se expandiera por los 5 continentes. Entonces es muy llamativo encontrarte a un chino, a un tío de Hong Kong, a una persona de Australia, que te diga que viene a Torre-Ciudad, pues porque cuando era pequeñito en el colegio, que estaba en Hong Kong o en este país, pues alguien le habló de la devoción a la Virgen, que él desde pequeño le pide cosas, que le ha hecho muchos favores y que ahora que ha querido venir para conocer el santuario de Torre-Ciudad. Muy bien, pues no tenemos más tiempo, Carlos, seguiríamos hablando. Muchísimas gracias. Vamos a extender esto, pues nuestros lectores son del norte de Portugal y de aquí de Galicia fundamentalmente, y invitarles, ¿no?, para que se acerquen a Torre-Ciudad, a Huesca, y hagan una peregrinación a este santuario. Muchísimas gracias y enhorabuena por la charla de hoy, que ha sido
muy divertida e instructiva. Roberto, muchas gracias a los que nos están escuchando o los que nos van a leer, y yo encantado de poderles atender si el día de mañana vienen a Torre Ciudad. Que Dios te bendiga. Muy bien.